Jóvenes ilustres, les doy la cordial bienvenida a nuestra materia Historia de la Educación en México. Sin duda alguna será una travesía totalmente intelectual y por el cual una vez comentó el profesor Fernando Sabater que será una aventura del pensamiento. Soy el doctor José Cruz, soy filósofo mexicano y también educador y comprometido con el punto de vista de lo que es la educación, la filosofía, la historia y sobre todo el punto de vista de reflexionar siempre nuestro pasado. Muy bien comentó Cicerón, el retórico romano, que la historia es maestra de la vida. Por ello, en esta historia de la educación en México se trata de eso, de darle sentido precisamente a la propia historia. Pues bien, aquí en la introducción del tema 1 van a ver algunos conceptos de vital importancia y sobre todo va a generar debate en cada una de sus exposiciones, comentarios también junto con su docente, por el cual van a ir dando siempre pautas de reflexiones. Pues bien, aquí en el tema número 1, que se va a llamar así, Educación en la época colonial y el umbral del siglo XIX. Y es importante mencionar que por ahí existen textos, libros que nos ayudan a entender esta época colonial. Estamos hablando de a partir de 1521 hasta 1821. Ese es precisamente el proceso por el cual se da la época de la colonia en México, con el Plan de Iguala de Agustín I en 1821. Pues bien, hay dos textos, uno de ellos se llama Historia de la Educación en México, del profesor José Manuel Villalpando Nava, de la editorial Porrúa. Es un libro fantástico porque, en efecto, aquí en esta materia nos enfocamos ya en la constitución de la conquista, que se dio a partir de 1521, con la caída de la gran ciudad de los mexicas. Cae precisamente la ciudad y ya se va a dar toda la constitución precisamente y la llegada de los frailes franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas y a posteriori llega la Compañía de Jesús, los jesuitas. Pues bien, el propio José Manuel Villalpando Nava narra precisamente desde muy atrás, desde la constitución de la Gran Tenochtitlán, 1325 de nuestra era, y por el cual hubo instituciones educativas, el Calmec y el Tepozcali, instituciones precisamente que ya existía una cultura aquí antes de la llegada de los españoles, por supuesto que sí. Por ello, ese libro es muy recomendado en Historia de la Educación en México, de José Manuel Villalpando Nava, llega hasta el 2013 con la reforma que hubo de Enrique Peña Nieto con Emilio Chaifet. Claro está, 2015 con el propio, va a venir toda la constitución, movimientos magisteriales, etcétera, etcétera. Pero bueno, Aurelio Nuño precisamente asume ya la secretaría en el 2015 y en el 2017 Otto Granado. Y ya lo que vemos actualmente es ya pura historia vivida con la nueva escuela mexicana. Pues bien, ese libro es recomendado para entender precisamente todo este auge, se podría decir dialéctico, de contraposiciones de ideas. Otro libro también muy recomendado es del profesor, claro, extranjero, pero ya es muy mexicano, lamentablemente ya murió, el profesor Juan Brom. Tiene por ahí libros, un libro muy representativo que se llama Esbozo de Historia de México, también un libro fantástico. Y claro, el Colegios de México tiene también sus grandes versiones sobre la historia de México. Pues bien, aquí, precisamente como les he comentado, el primer tema que van a revisar es principales conceptos teóricos. Aquí, como les he platicado, ya a partir de la caída de la gran ciudad de 1521, sabemos muy bien que los españoles llegan en 1492, llegan aquí a México, 1519, Hernán Cortés, claro está, ahí descubre a una joven que es bautizada como Marina, la Malinche, y por ahí va a tener inclusive por ahí un hijo con esta mujer que se conoce ya en lo que fue el territorio maya y llamado Martín Cortés, va a ser precisamente el hijo precisamente de Hernán Cortés. A partir de 1521 se fue constituyendo precisamente todo el concepto de lo que fue la propia educación de la época de la colonia, pero un tipo de educación también no para todos.
Eso es importante mencionar, no para todos. Había diferentes ya de combinaciones de razas. Los zambos, que eran los africanos, que lo traían para el trabajo duro, los criollos, que eran españoles nacidos aquí en México, y los indígenas. Y como tal, los indígenas no recibían educación. Vemos que a partir de eso surge una universidad, lo que es la Real Pontificia Universidad de México, a partir de ese entonces, del siglo XVI. Eso es como el aspecto teórico. Ya a partir de 1821 viene ya Agustín I, el emperador, que luego fue desterrado, viene Guadalupe Victoria como el primer presidente de México, etcétera, etcétera. Y claro está, hablando por ejemplo de familia y educación, vemos también que había un proceso también de declive, porque todo se centraba en la parte de la ciudad y había como haciendas, hacendados, por el cual hemos visto ya, es importante mencionar que, claro, hemos heredado también una cultura. Por más que se diga en términos educativos de que debemos de volver a conquistar lo que éramos antes, no, ahorita somos mexicanos. Ve la lengua española que hablamos, ve la costumbre, las tradiciones, somos mexicanos ya. Por eso el concepto de la familia estaba dividido en diferentes partes. Familias de clase alta, que eran precisamente los españoles, luego estaban los criollos, los zambos y los propios indígenas. Y claro, estaba dividido también el ámbito educativo. Para estudiar necesitaba uno tener pues dinero. No había como tal una constitución de educación pública, que ya lo vamos a ver con el origen de la Secretaría de Educación Pública. Bien, van a ver también el tema de la educación indígena en el siglo XVIII. Vemos ya que a partir del siglo XVIII vemos ya movimientos por el cual sabemos bien que el concepto de las ideas van a marcar las pautas para buscar una revolución. Nadie se puede liberar si no sabe qué tiene. Como muy bien comentó Paulo Freire, la educación libera a la persona, pero no sola, sino en comunidad. ¿De qué? De las ataduras de la ignorancia, saber dónde estamos parados. Por eso en el siglo XVIII va a venir precisamente eso, ya los auges de la independencia, por el cual a través del pensamiento de una teología, como muy bien se dice, del pueblo, aunque no está bien constituido esto, pero se menciona. También se va a ver, eh, claro está que la imprenta en Guadalajara y su producción, lo van a ver este tema de 1793 a 1821. Recuerden muy bien que la litografía, como se dice, fue el auge, fue la antesala de la imprenta. Si uno, por ejemplo, quiere transmitir información, quiere dar a conocer una idea de lo que se está viviendo, un claro ejemplo es a través de la escritura. Anteriormente sabemos del inicio de la imprenta, todo era muy tardado, los textos llegaban muy tarde, por lo tanto, el ambiente educativo era difícil. Cuando veamos, por ejemplo, a Jaime Torres Bodet, lo van a ver aquí en su materia y también lo vamos a ver en esta cápsula, se lleva a cabo una gran producción de libro de texto gratuito, gracias a la imprenta, por supuesto que sí. La van a ver ese punto de vital importancia. Y también van a ver, claro, vemos muy bien que a partir del siglo XIII de nuestra era, en Italia surge un personaje que estuvo en las guerras, en las cruzadas, que fue una guerra totalmente defensiva, no ofensiva. Se estaba defendiendo los cruzados del auge precisamente que tuvo el imperio musulmán, el imperio otomano. Todo el auge se estaban defendiendo. Por lo tanto, va a surgir ahí un hombre que va a fundar San Francisco de Asís, va a fundar precisamente esta orden de los predicadores. Bueno, la orden de los predicadores va a ser también los dominicos, pero aquí la orden de los que van a dar testimonio, etcétera. Entonces aquí en México llega los 12, así fue llamado, los 12. Y a través de eso se hacen instituciones educativas. Algunos han dicho que la educación pública surgió a partir del siglo XIX, etc. No, para mí, puedo decir que la educación pública surgió mucho más antes de ese proceso, porque los franciscanos llevaron un gran auge en ese tema del aprendizaje. Claro, luego van a venir los agustinos, los dominicos con Santo Domingo de Guzmán, los agustinos con San Agustín de Hipona, siglo V de nuestra era. En 1540 se funda la Compañía de Jesús por un soldado español llamado
Íñigo San Ignacio de Loyola. Actualmente su vocación es la educación. Vean qué tan importante fue, por supuesto que sí. También van a ver el tema de la cultura de la ilustración. Van a ver de 1789, que se dio el tema de la ilustración, también es un tema delicado. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos movimientos de guerras, etcétera, no necesariamente es para todos. Así es. La ilustración también quiso oprimir el sentido común de las personas, que es la fe. La fe no puede desaparecer, cada uno lo tiene. Y por ello, cuando hablamos de historia de educación en México, hablamos también de una historia del pensamiento y también del sentir indígena. Eso es importante no perderlo de vista. Porque si una educación además se enfoca en una población, carece de sentido. Eso es importante mencionarlo. Y también van a ver el tema de las ideas de la parte de la gratuidad, obligatoriedad, de la universalidad. Estamos hablando, por ejemplo, de 1780 a 1821. Todavía había como proceso de rezagos de luchas de independencia. Como tal, podemos decir que una escuela de educación pública se va a dar ya a través del trabajo de José Vasconcelos, el Ulises criollo, como era llamado, pero esa será otra cápsula, ilustres. A grandes rasgos es lo que van a ver en este tema, en esta introducción del tema 1, que será fantástico. Recuerden esto, la educación no cambia el mundo, cambia la persona, es decir, a cada uno de ustedes. Eso es importante no perderlo de vista. La educación conquista y reconquista la libertad. Muy bien, ilustres, vayan caminando con su docente y nos veremos más adelante con otra cápsula. Hasta pronto.